Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, comenzando este nuevo mes, septiembre 1 del 2022, vamos a continuar con la lectura cronológica de la Biblia en un año. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos 21 al 33 y capítulos 34, 35 y 36. Ezequiel, capítulo 33, versículos 21 al 33 y capítulos 34, 35 y 36. En Ezequiel 33, Ezequiel está en Babilonia. Ezequiel fue transportado en la segunda etapa del exilio del pueblo de Judá y de Jerusalén a Babilonia en el año 597. Y, y le llega a Ezequiel, como dice el versículo 21, dice: aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Bueno, este versículo es la peor noticia que podría haber recibido no solo Ezequiel, sino pues todos los judíos, todos los habitantes de Jerusalén, porque llegó lo que tanto se había advertido que nadie pensaba que podría llegar, ¿sí? Hace unos días mirábamos una expresión que lastimosamente en un falso optimismo a veces acompaña al ser humano, y es que nada peor puede pasar. Y es una contradicción porque se piensa que nada peor puede pasar, pero no se hace nada para que de verdad nada peor pueda pasar. O sea, si yo advierto peligros, si yo advierto situaciones que se están desajustando, situaciones que están saliéndose de control y no hago nada, pues no tiene lógica que piense que nada peor pueda pasar. Eso pasó con el pueblo de Judá, eh, que ellos no hicieron nada para cambiar la situación, pero también tenían un optimismo fundamentado, quién sabe en qué, y pues pasó lo peor. ¿Qué fue lo peor? Fue destruida Jerusalén, fue destruido el templo, lo que ellos consideraban intocable, lo que ellos consideraban que era invulnerable, pues la ciudad santa y el lugar santo lastimosamente cayó. Y bueno, aquí va a cambiar totalmente el tono de la profecía de Ezequiel. De hecho, ya que más se puede advertir, ya que más se puede resaltar sobre el pecado del pueblo. Ahora viene, es un lenguaje de esperanza, ahora viene un lenguaje a los que han quedado, ahora viene la posibilidad de que despierten, de que reaccionen, que si aún hay vida, pues entonces aún hay esperanza, pero no de llevar una vida como seguramente lo habían llevado hasta ese momento, sino de reflexionar, hacer un alto en el camino real y poder poner la mirada en el Señor y seguir hacia adelante. El capítulo 34 es un capítulo extraordinario, extraordinario, donde va a aparecer una profecía en contra de los pastores de Israel. Y hemos visto que los pastores de Israel, que en el Antiguo Testamento, o esa figura de pastor está representando a los reyes. ¿Por qué? Ellos eran los que tenían la responsabilidad y el deber de apacentar, de alimentar, de orientar, de guardar, de pastorear al pueblo. Y lastimosamente, pues esta función la habían hecho mal. Conocemos un muy buen pastor que se da en el tiempo de la monarquía, que es David. Pues literalmente su profesión era ser pastor, como dice la Biblia, llamado detrás de la majada de las ovejas. Eh, Dice que fue llamado a pastorear y a dirigir el pueblo de Israel. También un gran ejemplo de pastor en el Antiguo Testamento es Moisés. Moisés, que como en la misma Biblia lo expresa, tuvo que orientar, primero saca de la esclavitud, orienta, alimenta, guarda, instruye, protege,
a su pueblo, a estas ovejas de Israel que no eran tan fáciles de orientar, pero sin duda alguna la figura del pastor es de dirigente, ¿sí? Es del dirigente que que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar del pueblo de las ovejas. ¿Qué dice? Y quiero citar algunos versículos del capítulo 34. Dice, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Algo así como que se alimentan a sí mismos, que se cuidan a sí mismos, pero que no tienen cuidado del rebaño. ¿Sí? Es una autoindulgencia, que solo piensan en su bienestar, que solo piensan en su beneficio, incluso a costa de el pueblo al cual deben orientar. Y, y pues lastimosamente, eh, mm, recuerdo en este momento alguna vez Diana Uribe explicando sobre unos fenómenos sociales en Egipto. Habla de un presidente, del presidente Nasser en Egipto, que fue asesinado, un presidente bueno, y ella hablaba que cuando fueron a la casa presidencial fue un hombre aparentemente muy justo, muy equitativo, que fue un muy buen gobernante en Egipto. Y pues dice que la gente quedó muy impresionada porque cuando él muere y van a su habitación en la casa presidencial, pues seguramente pensarían encontrar dinero, cajas de dinero, cajas fuertes, y quedaron pues sorprendidos porque encontraron tan solo unos pocos billetes, algo así como para mm, ¿qué diremos? Unos para el diario será, y se sorprendieron porque fue un hombre austero, ¿sí? No fue un hombre que vivía en opulencia como en todo el poder y la comodidad, mientras su pueblo, que el pueblo egipcio es un pueblo que sufre, que no es muy próspero, podría estar en pobreza. Y ella explica que le llamaba mucho la atención eso de este gobernante, que, que de verdad fue un servidor público, que en verdad fue un hombre que pastoreó, que orientó y que cuidó a su pueblo. Sigue el capítulo 34 de Ezequiel. Bueno, sigue advirtiendo, habla de que no cuidaron las ovejas, dice el versículo 5, andaron errantes por falta de pastor. En el versículo 6 habla de que estuvieron perdidas por los montes, en los collados, en la faz de la tierra fueron esparcidas, no hubo quien las buscare, ni quien preguntare por ellas. Versículo 8 al final dice, los pastores se apacentaron a sí mismos, no apacentaron mis ovejas. Pero aquí empieza algo que es a lo que quiero llegar hoy, versículo 11. Y yo les dije ahorita que a partir de la destrucción y caída de Jerusalén cambia el tono de la profecía de Ezequiel. Fueron dispersadas las ovejas de Israel, fueron dispersadas a causa de no solo de los malos pastores, también las mismas ovejas se descarriaron, también las mismas ovejas, y aquí menciona en Ezequiel 34 que incluso había unas ovejas gordas que con el costado tiraban a las ovejas flacas y las hacían perder y lastimarse. No solo fueron los pastores, también las ovejas necias, arrogantes, orgullosas, soberbias, altivas, también se descarriaron, también se perdieron. O sea, y aquí lo dice el mismo Ezequiel cuando habla de la engordada que simplemente abusó incluso de la que estaba más débil. Pero el versículo 11 plantea y es algo que para nosotros es la absoluta esperanza hoy. Dice, así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo, dice no, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Y aquí se presenta el Señor como el pastor. Dice, yo mismo voy a ir a buscar a mis ovejas. Dice el versículo el 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad.
y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en lugares y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil y en pastos suculentos. Serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré a la perdida, haré volver a redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Sí? Entonces, aquí aparece el Señor y se presenta como el pastor en promesa, en esperanza, que él mismo sería quien pastoreara a su pueblo. Bueno, algunos creen que, que este capítulo 34, como el capítulo 37, que es la visión de los valles secos, se empieza a cumplir cuando Israel es unificado o cuando Israel vuelve en el 48 de manera formal al Estado de Israel, ¿sí? Cuando son recogidos de nuevo en el Estado. Pero aquí aparece nuestro amado Señor como el pastor. ¿Qué brinda el pastor? Y aquí dice, junta, los trae, los apacienta, que apacentar tiene que ver con el alimento, alimenta, cuida, y dice, les daré aprisco. El aprisco, bueno, el aprisco, en una traducción literal, es un lugar de reposo. ¿Sí? Ya en tiempos del Nuevo Testamento, el aprisco es como los pastores estaban en los campos buscando pues pastos y, y ellos armaban, tenían en los campos como unos cercos que generalmente hacían de piedra. Estos cercos eran de mediana altura como para que las ovejas no se saltaran y también para protegerlas de las fieras del campo. Estos cercos, o sea, no eran los corrales que podríamos imaginar hoy en nosotros como para el ganado o como para los caballos, no, eran unos cercos, una especie de corrales hechos en piedra que se encontraban en los campos. Los pastores iban llevando las ovejas y en la noche las recogían, los metían a este aprisco, ¿sí? Y por eso la Biblia dice en Juan 10 que el Señor era la puerta, porque el pastor se paraba, se sentaba a la puerta. A veces, varios pastores unían sus rebaños. Esto también es muy bonito, porque varios pastores coincidían en una zona y metían juntos su rebaño a ese aprisco. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, 5 pastores andaban con 5 rebaños, cada uno de 20 ovejas, y las metían a un mismo aprisco. Los pastores dormían en la puerta, porque como no era un corral así formalmente hecho, sino que de manera espontánea los iban haciendo, entonces no tenía puertas, no tenía ventanas, no tenía rejas, solo los montones como el cerco de piedra, ellos están en la puerta para cuidar y velar. De allí que el Señor diga, yo soy la puerta, tiene mucho sentido. A la mañana siguiente, cuando salen los pastores de nuevo a buscar pastos, cada uno empieza a llamar a las ovejas. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, porque las ovejas podían distinguir, estaban mezcladas las 100 ovejas, pero cuando cada pastor salía y cogía un camino, las ovejas exactamente seguían a su pastor, porque las ovejas identifican quién es el que les pastorea y se identifican quién es el que les pastorea, oyen su voz y siguen ese pastor porque están seguras que ese es el que les va a dar el alimento, que las va a apacentar, pero que también les va a dar el aprisco, que será ese lugar de reposo y que también las cuidará. Y el secreto de la oveja es distinguir la voz de su pastor, ¿sí? Porque hay varios pastores, según esto había varios pastores y podría mezclarse, pero ellas desarrollaban una especial confianza y dependencia, ¿sí? Literalmente ese era el caso de las ovejas, de aquel pastor que les cuidaba. Y quisiera tomar rápidamente por el tiempo lo que el Nuevo Testamento nos plantea entonces sobre esta gran promesa
que hace Ezequiel sobre los pastores y sobre el pastor. Y ante todo está hablando del pastor, un pastor que él levantará. Algo muy particular, y dice el versículo 23 de Ezequiel 34, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y le será por pastor. Si recordamos cronológicamente, en este momento David había muerto hace casi 400 años atrás, 350 años tal vez atrás. O sea, ¿cómo va a levantar Ezequiel, o más bien el Señor a David como pastor si David está muerto? Aquí no está hablando de David, está hablando de la raíz de David, del descendiente de David, del Mesías, y trae esta figura mesiánica como el pastor. Ahora, ¿qué tenemos en el Nuevo Testamento? La Biblia nos habla del Padre como pastor y aquí nos está mostrando. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, no me faltará. El Señor es el pastor. En el Antiguo Testamento el pastor tiene esa función, como les he insistido, de velar, atender, apacentar, cuidar. Por un lado está el pastor que pues tenía esa función como David, pero que también en la figura de los reyes tenían que tener esa misma función. El pastor, el padre es pastor, el padre es el buen pastor, el gran pastor, como dice la misma escritura. El padre dice que va a levantar un pastor que va a ser descendiente de David, ¿sí? O sea, el padre, el pastor del Salmo 23 dice, voy a levantar un pastor, ¿sí? Un pastor conforme a mi corazón, un pastor que dará la vida por las ovejas. Y aquí aparece cuando el Señor hace la gran declaración en Juan capítulo 10, cuando Él se presenta como el mejor pastor, ni siquiera como el buen, porque hay algo que distinguir. La palabra que se utiliza en Juan 10 no es simplemente buen pastor, la palabra que se utiliza es kalos, que kalos es no solo algo bueno, sino el mejor. Sí, esto me parece espectacular. La palabra del Nuevo Testamento para pastor es poimen, del griego poimen. Y en Juan 10 aparece kalos poimen, o sea, el mejor pastor. Creería que la versión Reina Valera, que es donde nosotros leemos, se quedaría corta al decir simplemente bueno, porque bueno, hay muchos buenos. No, este es el mejor pastor. Y hay algo muy particular cuando el Señor mismo se presenta como el mejor pastor. Esto hace referencia a algo que es atractivamente agradable, que inspira, que motiva, que llama a otros a acercarse a Él, que es agradable, atractivo en el buen sentido de la palabra, que se quiere estar al lado de Él. Por eso Él es el mejor pastor. Por eso el Señor Jesús, los niños se le acercaban, por eso disfrutaba los niños, las mujeres, los ancianos, los jóvenes, todos se le acercaban porque el mejor pastor es atractivo, el mejor pastor es inspirador, el mejor pastor es afable, es agradable, se quiere escuchar, abrazar, y él es el mejor pastor. Pero también, además del mejor pastor, pero nos dice en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 4, y voy a leerlo rápidamente, nos habla de otro atributo de este pastor que dice Ezequiel, que será levantado, que dice que es David, pero sabemos que no es David, sino el descendiente de David, y el descendiente de David, la raíz del linaje de Isaí, es precisamente el Señor Jesús. Y dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, primera de Pedro capítulo 5, versículo 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí nos está hablando del principal pastor, ¿sí? No solo cuando uno lo ve como príncipe, así simplemente como en la traducción, nos quedamos como que, es el hijo del gran pastor. No, este es el principal pastor. Esa es la mejor traducción, el principal pastor, porque
hace referencia, es más, dice, creo que es Arge, creo que es Argepoimen, Arge, no príncipe, Arge, del principio, del inicio. Propiamente es el pastor que está desde el principio, es el pastor que está desde siempre, es el que marca la pauta, él es el principal pastor. Pero también nos habla el libro de Hebreos en el capítulo 13, versículo 20, y nos va a decir lo siguiente: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Y aquí nos está hablando de el gran pastor, bueno, del Padre como gran pastor, el megapastor, ¿sí? El megapoimen, el enorme, el más grande pastor, ha levantado al principal pastor, que además es el mejor pastor para apacentar, para cuidar, para guiar, para pastorear a su rebaño. Y se presenta entonces el Señor como ese pastor que dará su vida por las ovejas, que es la puerta de acceso a ese lugar de reposo, el aprisco, que es nuestro protector, que es nuestro alimentador, que es nuestro sustentador, que es nuestro guía en cada uno de los pasos que tenemos que dar. ¿Qué hace ese pastor? Ese pastor apacienta, ese pastor pastorea, ese pastor se fija y observa fijamente nuestra vida. Y hay unas expresiones que utiliza el Nuevo Testamento precisamente como es el apacentar, el pastorear que ahí viene la palabra episcopos, el observar fijamente, el estar atento a la condición de las ovejas, al saber dónde están, al saber para dónde se dirigen y al tener el discernimiento de poderles brindar un alimento necesario, el poderles guiar en el camino y en el paso que sea necesario. Pero hay algo que nosotros no podemos desconocer, y es que el gran pastor de las ovejas es que el que ha levantado al principal pastor, que ha levantado al mejor pastor, también él soberanamente, como lo dice Pablo a los Efesios, como lo dice Pablo a los Corintios cuando habla de los dones, ministerios y operaciones, como dice Pablo también a los romanos, el Señor ha colocado en este tiempo pastores, ministros que también debiendo ser de acuerdo al gran pastor, al megapastor, de acuerdo al principal pastor, el arquepoimen, o al mejor pastor que es nuestro Señor Jesucristo, también hay eh, por la obra del Espíritu Santo. Yo hacía alguna vez un esquema hablando de este proceso pastoral, por decir proceso, y es que el Padre, como gran pastor, eh, levanta al Hijo, al Señor Jesucristo, como el pastor principal y el mejor pastor, pero que el Espíritu Santo, porque cuando estamos hablando de Efesios 4:11, de Romanos 13 y de Corintios, 1 Corintios 12, estamos hablando que es los dones del Espíritu, los ministerios del Espíritu, las operaciones del Espíritu. Y hay un don del Espíritu que es pastor. Hay un ministerio del Espíritu que es pastores y maestros. Y también hay una operación del Espíritu que tiene que ver con el alimento, el cuidado, la guía de las ovejas. El gran pastor sí o sí coloca al principal pastor y mejor pastor que dio su vida por las ovejas, que guarda las ovejas, que es el acceso de las ovejas al Padre, pero también cuando da su espíritu, cuando coloca el espíritu en la iglesia también levanta pastores que están puestos para orientar y para cuidar el rebaño. ¿Qué necesitamos nosotros como feligresía, como ovejas? Pedirle al Señor que cada día levante en medio de su iglesia pastores conforme a su corazón, pastores conforme al mejor pastor, al principal pastor, al gran pastor, pastores que no se apacienten a sí mismos,
pastores que entiendan que tienen una responsabilidad de apacentar, alimentar, de darle aprisco un lugar de reposo y seguro a las ovejas, pastores que estén dispuestos a vendar a la perniquebrada, a fortalecer a la que está débil, a orientar a la que está descarriada. Pastores que las lleven a buenos pastos. ¿Y qué son los buenos pastos? Los buenos pastos tienen que ver, pues si estamos hablando de un ministerio espiritual que es del Espíritu Santo, tiene que ver con un alimento adecuado para cada oveja. Bueno, hablando de oveja, también la Biblia nos enseña pues que hay corderos, que hay ovejas, que hay un rebaño. El cordero es la oveja pequeñita, niña, ¿sí? La oveja, pues ya es la oveja formada, y el rebaño es el grupo de las ovejas. Y hay que distinguir, porque una cosa es el corderito, otra cosa es la oveja y otra cosa es cuando el rebaño está junto. Y ahí nos muestra incluso cómo se puede pastorear, cómo se necesita ser pastoreado, de manera entendiendo sus tiempos, uno, de manera tal vez personal, individual en ciertos momentos. Es más, quien más necesita orientación individual son los corderos y las ovejas generalmente están en el rebaño y se pastorean en comunidad. Pero nosotros como iglesia debemos orar para que el Señor levante por su espíritu, hombres y mujeres, pastores, maestros, ancianos, presbíteros, que levante también dirigentes conforme a su corazón, que estén dispuestos a apacentar, alimentar, a orientar, a interceder. Es la promesa de Ezequiel 34. Es la promesa que el Señor va a desarrollar a través ya de este tiempo del exilio y posexílico. El Señor ya nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo, el Padre nos ha dado a nuestro Señor Jesús como el mejor y como el principal. Pero por el Espíritu dado a la iglesia también el Señor está dispuesto y ha dado hombres y mujeres conforme a su corazón que por el Espíritu Santo nos orienten, nos guíen y nos apacienten. Oremos nosotros por esos hombres y mujeres. Que el Señor levante cada día más. La iglesia carece, en serio, de hombres y mujeres que no se apacienten a sí mismos, sino que apacienten las ovejas. Y que tanto nosotros como iglesia oramos por nuestros pastores, por aquellos que nos orientan, nos dirigen, pero también para que el Señor levante más hombres y mujeres conforme a su corazón. Porque como dijo el Señor, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros para la mies. ¿Cuánto como iglesia le pedimos al Señor pastores? ¿Cuánto como iglesia le pedimos al Señor que levante hombres y mujeres que busquen la perniquebrada, que sanen la herida, que traigan de nuevo al redil aquella que está descarriada? De verdad, agradezcamos al Señor por cada hombre y mujer que ha levantado en nuestras vidas a través de nuestra historia de fe, pero también pidámosle al Señor que levante mejores hombres y mujeres como pastores. Y usted, ¿por qué no decirle al Señor, si tienes inquietud, pues hazme a mí, tu obrero, y levanta por tu espíritu en mí un hombre, una mujer que guíe, que oriente, que apaciente, que alimente, que esté dispuesto a dar la vida por las ovejas. Y ese tema de ser la puerta tiene que ver también con el ejemplo, porque orienta, porque guía, porque está en un lugar visible para poder ayudar a las ovejas a ir al pastor, al gran y perfecto pastor. Démosle gracias al Señor, oremos en esta mañana. En el nombre del Señor. Padre, ante todo agradezco el saber que hemos sido pastoreados y cuidados por ti, por tu Espíritu. Y que tú te has levantado, Señor Jesús, como el mejor, como el principal pastor. Claro, quien te levantó es el gran pastor. Y hoy te doy gracias porque tú has sido nuestro alimento y no nos has faltado.
Puede que al pastor alguna vez le haya faltado alimento para las ovejas. No siempre hubo pastos verdes y suculentos. Puede que alguna vez en el caminar no hubiese habido aguas reposadas y frescas. Pero allí estaba el pastor y es lo más importante. Estaba su compañía y su presencia. Y aunque posiblemente en aquel día no hubo pastos frescos y aguas reposadas, estaba el cayado del pastor, estaba la vara del pastor, estaba la presencia del pastor. Y eso traería paz y seguridad a las ovejas, el saber de que seguíamos caminando, buscando algo mejor, buscando un mejor lugar, buscando mejor alimento, un lugar más seguro, buscando que las ovejas fuesen guardadas, orientadas, sanadas y restauradas. Porque el Salmo 23 dice es que tú no me faltarás, y eso para mí es lo más importante. Y hoy te oro para que no dejes de mirarme, Señor, como el episcopo no deja de mirar, no deja de observar fijamente. Pero también te pido que levantes obreros para la mies, que es muchas ovejas. Hay muchas ovejas descarriadas, heridas, acechadas, pero no dan abasto los pastores. Aún, Señor, aquellos pastores que hoy se apacientan a sí mismos, que solo piensan en ellos y que saben que son pastores, pero solo piensan en su beneficio, solo piensan en su comodidad, solo piensan en estar bien ellos. Aún, Señor, levántalos, perdónalos y levántalos. Despiértalos, Señor, para que entiendan que hay un llamado del Espíritu a cuidar, a velar, a guiar, a alimentar y fortalecer. Yo te oro humildemente, Padre, que en nuestras congregaciones levantes, Señor, conforme tu corazón, hombres, para que nos ayuden y ayudemos a ti, Señor. Eso es ayudarte a ti, en el afán de sanar, restaurar y hacer las cosas de nuevo en tu pueblo. Yo agradezco tu palabra, que hoy nos orienta de nuevo, Señor, para encontrar el camino. En el nombre de Jesús. Amén.